con sus discípulos, y también Judas, el que le había de entregar, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas fue tomado una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos. Fíjese qué tremenda lo que dice la palabra. Jesús estando ahí orando, la Biblia dice que llegaron a arrestarlo, llegaron, amén, de una forma tremenda, y esto ya estaba escrito, esto ya había sido prescrito por Dios, que a Jesús lo iban a agarrar, lo iban a vituperar, iban a hacer tantas cosas con él. La Biblia habla que él no prestó ninguna resistencia. Él, amén, iba como un cordero mudecido al matadero. La palabra del Señor dice que en ese momento, amén, en que arrestan a Jesús, sus discípulos son dispersados. La palabra también nos muestra que Jesús fue azotado, amén, y dice que le arrancaban la piel, y esto lo hizo por nosotros. Dígale al que está a la par suya: Él lo hizo por ti. Fíjese qué tremendo el precio que pagó el Señor Jesús por amor de nuestros pecados, por amor de nosotros, para que nosotros tuviéramos una vida nueva. Él tuvo que entregarse a sí mismo como una ofrenda agradable delante del Señor, ya que la palabra del Señor dice que ya los machos cabrillos, que las ovejas, los palominos, eso no podía venir a cubrir el pecado. Eso solamente era una parte, era una sombra, pero Jesús mismo iba a venir a quitar el pecado de en medio nuestro, ese pecado, amén, que asedia, ese pecado que mata, ese pecado, amén, que hace que el hombre y la mujer caigan en una desgracia. Cristo Jesús con su cuerpo, Cristo Jesús con su sangre vino, aleluya, a quitar el pecado de en medio para reconciliarnos con el Padre, aleluya. A través de la sangre preciosa de Cristo Jesús hemos recibido una reconciliación grande. Esa reconciliación grande a Jesús le costó, número uno, dejar el cielo. Él dejó su trono. Dice la Biblia que Él se despojó de sí mismo para hacerse semejante a los hombres. No nació donde estaban los reyes, no nació donde estaban los palacios. La Biblia habla y dice que nació en un pesebre. Naciendo en un pesebre, llegan los magos, amén, los astrólogos, le llevan incienso, le llevan oro, le llevan mirra. Habían ángeles, habían pastores, porque estaban reconociendo que la luz había llegado a esta tierra. Alabada sea la gloria del Señor. Cristo Jesús, aleluya, no pensó. La Biblia habla y dice: ¿y quién irá por nosotros? Dice el libro de Isaías, y él dice: yo iré, heme aquí, envíame a mí. Una profecía mesiánica. La Biblia habla que Cristo Jesús fue azotado, arrancaron su piel. En Isaías 53, cuando usted se va conmigo, váyase conmigo a Isaías 53. Yo quiero que se vaya conmigo a Isaías 53. Abra su Biblia ahí donde está. Gloria al nombre del Señor. Isaías 53 describe algo bien tremendo acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Mire lo que dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hablando del Señor Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Dice que su rostro estaba totalmente desfigurado. La Biblia dice que eran tantos los golpes que le daban que no había ya ningún parecer en él. No estaba reconocible por nuestros pecados. Para que nosotros no vayamos a una condenación eterna, Cristo Jesús tuvo que hacer un sacrificio bien grande por nuestra vida. Mire lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él llegó al pueblo de Israel y era rechazado. Los fariseos, los escribas, los saduceos rechazaban al maestro, querían ocasión cada vez para agarrarlo, para matarlo. Y Él hizo todo esto por amor a nosotros, una humanidad que se estaba perdiendo en el pecado, ya que usted sabe que la Biblia dice en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que todos nosotros
estábamos condenados, sin fe, sin esperanza, sin Dios. Pero Cristo Jesús dijo: heme aquí. La primera vez cuando el mundo se corrompe, Dios envía un diluvio y se salva solamente Noé y su familia. 8 personas fueron salvas por fe. Dice que la fe de Noé condenó al mundo entero. Ahora nosotros vemos que el Señor cumple su palabra. Dice que hace un pacto con Noé, sacó un arco iris y le dijo: nunca más destruiré la tierra con agua. Y de repente aparece el Mesías, el segundo Adán, el que viene, amén, en el Espíritu, el que viene, amén, a quitar todo lo pecado encima. La Biblia habla en el libro de Romanos que el primer Adán falló, pero el segundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, amén, por la obediencia, vino para pagar el precio por nosotros. La Biblia dice que Él vino 100% hombre y 100% Dios. La Biblia dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, y todavía hay mucha gente que desprecia al Maestro. ¿Cuántas veces usted ha visto y ha andado por la calle y usted le quiere hablar de Jesús a la gente y la gente lo desprecia? La gente no quiere nada con el Maestro. Pero Jesús dice la palabra que fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores. Fue una agonía terrible la que el Señor Jesús vivió. Tenía a sus discípulos y en ese momento Él iba a estar solo. Él iba a estar solo. La Biblia dice que experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La Biblia habla: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y esto se oye muy bueno y lo recibimos tan grandemente. Cuando alguien necesita un milagro, dice: Señor, por tus llagas yo soy sanado. Pero al Señor Jesús le costó que le arrancaran la piel, que le hicieran llagas. El látigo con que latiguaron a Jesús, ¿ha visto usted con lo que se pesca? Tenía de esos en la punta, y cada vez que lo agarraban la piel se la arrancaban. Eso lo hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros, la Biblia dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Cuando nosotros estábamos en rebeldía, Jesucristo obedeció para darnos victoria, para darnos obediencia, para darnos una vida diferente. El Señor Jesús ya lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Él ya, dice la Biblia, que fue afligido, angustiado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Qué terrible que en un momento dijeron: ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo empezó a decir: a Barrabás, porque el Señor Jesús tenía una misión que cumplir. Él tenía que cumplir una misión por nosotros. Dejaron ir a un asesino que estaban a punto de matarlo, alguien severamente peligroso, y Jesús toma el lugar. Y Él tomó el lugar de nosotros. Regrésese conmigo al libro de San Juan. Fíjese lo que dice en el capítulo 19, versículo 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Responde Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hablando de Judas. El mismo Señor Jesús, dice la Biblia, que Él puso su vida porque Él tenía el poder de tomarla de vuelta. Cuando nosotros miramos el versículo 17, dice: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado Calavera. No solamente lo habían azotado, pero también Él iba cargando su cruz. ¿Cuántas veces a usted le ha tocado cargar algo y no aguanta? Y le pide ayuda a alguien más. Y no está herido ni ensangrentado, ni lleva una corona de espinas en su cabeza. Imagínense cómo estaba el Señor Jesús. Él no solamente tenía la presión de lo que le estaban haciendo, le habían escupido, lo habían menospreciado, le habían pegado. Dice que le pusieron
capa encima, y los soldados le empezaron a pegar y le dijo: ahora profetiza quién te está pegando. Todavía tuvo que llevar la cruz, que estaba súper pesadísima, por nosotros, para que nosotros tengamos vida en abundancia, para que el día que nosotros dejemos esta tierra podamos estar ahí arriba con Cristo Jesús y no sufrir una condenación eterna, porque la Biblia dice que sin Cristo Jesús lo único que espera es una condenación terrible. Jesucristo habla de un infierno. ¿Cuántos han escuchado la parábola de rico y el Lázaro? Dice que el rico fue a un lugar llamado Hades, al infierno, y Lázaro fue al seno de Abraham. Y Lázaro sufrió y el rico tuvo todo, pero no se arrepintió. Entonces Dios habla siempre de que nosotros, amén, para poder llegar al cielo necesitamos al Señor Jesús. La Biblia habla de un camino angosto, en el cual nosotros dejamos que Cristo nos transforme, porque no solamente es que Cristo murió, la Biblia dice que si nosotros morimos con Él, también reinaremos con Él. O sea, no solamente Cristo Jesús muere, pero nosotros también tenemos que negarnos a nosotros mismos. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de ser, hablando en general, recibiendo a Cristo, entonces nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos. Mire lo que dice aquí la palabra. La Biblia dice que ahí le crucificaron, el oxígeno se le estaba yendo. Cuando le metieron esos clavos, el oxígeno se le estaba yendo. No solamente eso, hubo un momento donde el Señor le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? En el momento en que cae todo el pecado de nosotros sobre Él, era como que Dios había hecho una separación. Se había sentido solo por amor de nosotros. Usted se imagina el Señor Jesús habiendo sanado mucha gente, y pasaban muchos por ahí y le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Fue algo bien tremendo. O sea, el Señor Jesús sufrió algo fuerte por nosotros. Cuando nosotros logramos captar, quizás no al 100% lo que Él hizo, porque fue tan grande que quizás humanamente no podríamos entenderlo, pero cuando logramos captar realmente el amor de Dios por darnos vida eterna, nosotros mismos vamos a tener un corazón tan agradecido que vamos a querer que Dios nos cambie a cada momento, a cada instante, porque el caminar en el Señor es un cambio constante. La Biblia dice que es necesario crecer a la estatura del varón perfecto, y ese crecimiento viene con las pruebas, con las luchas, con la confianza en el Señor. Ese crecimiento viene cuando nosotros depositamos todo en el Eterno, cuando nosotros realmente venimos y entendemos que si Él murió por nosotros, nosotros tenemos vida eterna. Si usted y yo hoy estamos aquí es porque Cristo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Él pagó el precio porque Él lo quiso hacer. Dice que de tal manera Dios nos amó a nosotros que entregó a su Hijo unigénito. Usted sabe cuánta gente, cuántos miles y miles hay en el infierno deseando un segundo estar en esta tierra para arrepentirse, para haber creído que Cristo Jesús murió, porque la Biblia dice que bajó y predicó a los espíritus encarcelados, y ni aún así creyeron. Entonces nosotros debemos de entender que si Cristo hizo todo esto, es para que usted y yo ahora tengamos una vida bendecida. Voltea a ver al que está a la par suya y dígale: Dios lo hizo por ti. Dios lo hizo por nosotros. Dios lo hizo para que nosotros podamos tener victoria, vida en abundancia. Váyase conmigo al libro de Apocalipsis. Nosotros entendemos que todo lo que Dios hizo fue por amor. Por eso Él espera que nosotros, con ese mismo amor, podamos venir y servirle. ¿Cuántas veces usted ha estado agradecido con alguien?
Mire, váyase conmigo al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Fíjese, Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, lo que Dios nos está diciendo, o sea, nuestra vida va a ser recompensada según nosotros la hayamos vivido. Por eso es tan importante qué es lo que nosotros hacemos en esta tierra. Yo le voy a hacer una pregunta en esta hora. ¿Realmente usted está cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra? ¿O necesita decirle: Señor, yo quiero cumplir el propósito tuyo en esta tierra? Cristo Jesús vino a cumplir el propósito. A los 33 años Él entregó su vida. Corta, ¿verdad? Pero en esos 3 años de ministerio corto que Él tuvo, corto hablando humanamente, pero dice que no alcanzarían todos los libros para poder escribir todas las cosas que Él hizo. En 3 años Él hizo y revolucionó absolutamente todo. Y en 3 días Él conquistó y Él derrotó la muerte. Fíjense, 3 años de ministerio, y en 3 días Él derrota la muerte y Él agarra las llaves de la vida y de la muerte. Por eso es de que nosotros debemos de entender que todo lo que Dios hace es perfecto. Él nos alcanza en el momento perfecto, en el tiempo justo. Fíjese, por ahí estaba escuchando un testimonio de una mujer que se le predicó mucho. Un pastor me estaba contando este testimonio. Esta mujer se le estaba predicando de Cristo y ella decía: pues yo no creo en tu Dios. Y de repente, pum, le pega cáncer y le dice: ¿sabes qué? Ven a orar por mí porque necesito que vengas. Y él fue corriendo al hospital, y cuando llega le dice: ¿sabes qué? Ora por mí para que tu Dios me sane. Y él le dijo: hay un problema, yo no puedo orar por ti porque tú eres atea y no crees en Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero él fue y le dijo: pero te voy a llevar, aquí tengo una Biblia para que leas todo, porque ella era muy estudiada. Y empezó a leerlo todo esa noche, y él se fue. Dice, medio incrédulo, dijo: yo de verdad que estaba incrédulo en que Dios hiciera algo, porque muchas veces la humanidad como que se mezcla. Pero ¿sabe una cosa? Dice que en esa noche ella que empezó a leer, él llega al otro día y la mira con el rostro resplandeciente. Cuando él llega, ella le cuenta que empezó a leer toda la escritura que le dejó, y después de leer toda la escritura que le dejó, dice que entró una hermana ahí en emergencia y la metieron al mismo cuarto. Y ella le dijo: ¿me puede ayudar a orar por mi sanidad? Y ella le dijo: claro que sí. Y oraron, y dice que una luz entró por la ventana y se le metió en el pecho, y quedó ahí sin saber hasta en la mañana. Estaba tan contenta esa mujer, y cuando se quedó, el pastor dijo: wow, dice, qué maravillas hace Dios. Porque muchas veces hay incredulidad en nosotros de lo que Dios puede hacer. Pero de repente, a unos 2 días después, le llaman al pastor y le dicen que ella se murió. Entonces él viene y le empieza a decir al Señor: bueno, ¿y cómo que se murió? Si tú la sabías. Y empezó a cuestionar a Dios. Entonces viene Dios y Dios le habla y le dice: yo le había dado a ella una oportunidad antes, me sirvió y se apartó. Ahora vengo, la salvo, pero como se iba a apartar, mejor me la lleve salva. Fíjese las misericordias de Dios. O sea, Dios obra por senderos misteriosos. O sea, cuando eres marcado por el Señor, aunque así esa mujer nomás tuvo unas horas de deleitarse en Dios, fue salva. ¿Sabe que no la mató la quimioterapia? Cuando le dieron quimioterapia, le dio un paro respiratorio y se murió. O sea, Dios se la llevó. Entonces Dios es un Dios que Él tiene misericordia. Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros debemos de entender que si Dios nos ha salvado, tenemos que luchar por nuestra salvación. Tenemos que mirar al blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Acuérdense que nosotros estamos peleando contra 3 enemigos terribles. Uno es la carne, el propio yo.
Esa carne está terrible. Porque en veces, óigame, en veces se hace medio rebeldona. Pero ¿sabe qué? Eso en oración se va para afuera. Estamos peleando contra el diablo. Y al diablo lo venció Cristo Jesús. A la carne la vence el Espíritu Santo. Y estamos peleando contra el mundo. Y el mundo lo ha vencido Dios. Entonces 3 enemigos, pero Dios, que es omnipotente, ha vencido a todos. O sea que nosotros tenemos las de ganar si nosotros nos sometemos a Dios. La Biblia dice: someteos a Dios y resistir al diablo. Pero si usted no se somete a Dios, no puede resistir al diablo, porque no es en nuestra fuerza. Solamente cuando estamos sometidos en el Señor podemos resistir lo malo. Entonces el Señor Jesús nos muestra a nosotros y dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea ¿qué? Su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Entonces nosotros vemos a un Señor soberano que escribe de Génesis hasta Apocalipsis todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. ¿Y cuántas veces Dios nos da sueños donde miramos las cosas que van a ocurrir? A mí me pasaba mucho de pequeña que miraba sueños y a la semana se cumplían. Entonces nosotros sabemos que Dios de repente nos da sueños y nos dice lo que viene. Pero Dios se va más allá y Él viene y escribe un libro llamado Biblia a través de muchos siervos inspirados por el Espíritu Santo, para dejarnos a nosotros una guía en la cual nos podemos sostener. La Biblia dice que hay que poner nuestra casa sobre la roca. La roca es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra del Señor. Entonces, para que nosotros podamos entender el propósito de Dios y los sufrimientos que Dios tuvo, nosotros debemos de apreciar realmente a Cristo Jesús. Entender que lo que quiere Dios es que nuestra vida sea salva, que nuestra vida sea libre. Al nosotros transgredir su palabra, ¿sabe quiénes somos los únicos afectados cuando le fallamos a la palabra del Señor? Nosotros mismos. O sea, Dios sigue en su trono, Dios sigue con sus planes, pero ¿quiénes nos atrasamos? Nosotros mismos. Entonces nosotros debemos de entender que el evangelio no es una emoción. Las emociones son de nuestra alma, y cuando usted siente a Dios lo va a sentir. Las dejó Dios para nosotros, porque yo le aseguro que esta cosa no siente nada. Es un objeto que sin emociones, está muerto. Pero usted y yo, Dios nos dejó las emociones para poder sentir. Es más, las emociones te van a guardar de cosas terribles. Hay gente que de repente le da miedo cuando viene ahí un carro, entonces no se va a atravesar. ¿Lo va a salvar de qué? Pues de la muerte. O sea, las emociones te las dejan por un propósito. Pero en el camino del Señor no podemos caminar por emociones. O sea, aunque yo no quiera orar, tengo que orar. Aunque yo no sienta leer, tengo que leer la Biblia. Aunque yo no sienta venir a la iglesia, tengo que venir a la iglesia. Aunque yo no sienta levantar mis manos, tengo que levantar mis manos. Porque imagínese que el diablo venga y le mande un dardazo y le diga: ay, hoy siente tirarte una pastilla, andarte speed. No caminamos, ¿por qué? Por emociones. No caminamos por lo que sentimos. O sea, Dios nos marca a nosotros una vida. Imagínese que usted de repente sienta pegarle al que va caminando en el otro lado de la calle. ¿Acaso caminamos nosotros por emociones? No. ¿Qué le dijo el Señor Jesús en el monte de Getsemaní a Dios? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, el Señor no quería. Digo: Señor, siento como que ya mi alma se está afligiendo. O sea, si es posible, ¿qué? Pasa de mí esta copa. O sea, el Señor Jesús sintió la aflicción. ¿Y pero qué le dijo? Pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. O sea, hay cosas que nosotros no queremos hacer, pero se tiene que hacer la voluntad de Dios.
Imagínese, de repente usted no desea perdonar a alguien, dile, perdona a esta persona. Yo no siento hasta que yo sienta. Imagínese que Dios te diga, ven a orar. Yo no siento, Señor. ¿Usted cree que nos podemos justificar delante de Dios si sentimos o no sentimos? La Biblia no es por sentires, es por obediencia. Si usted quiere ser un cristiano que vaya de gloria en gloria, usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Usted tiene que obedecer los mandamientos. Usted tiene que obedecer lo que, Señor, te prometo que yo te voy a servir. Pero hoy se me vino todo el hogar patas para arriba. A Dios no le podemos quedar mal solo porque nos sentimos mal. Señor, hoy te quería adorar en la noche, pero es que toda la mañana me hicieron la guerra en el trabajo y ya no traigo ganas. ¿Será porque nos movemos por lo que nos pasa o por lo que Dios dice? Nos movemos por lo que está escrito en su palabra. Entonces, Dios quiere que nosotros caminemos en el camino angosto. Por eso el camino angosto es difícil, porque no es, el ancho es, camina como tú quieras y como tú sientas, y si hoy sientes, tira la casa por la ventana, tiras, y si mañana no, ese es el camino ancho y espacioso. Pero el camino angosto, Señor, yo tengo ganas de ver eso, pero eso como que no me conviene verlo. Tienes que sacrificarte y no verlo, ¿cierto o no? ¿Cuántas veces usted ha visto gente que camina en la calle y descaradamente están en pecado, mujer con mujer besándose o lo que sea, y usted no se va a quedar así, ¿verdad? Usted se va a voltear para otro lado, ¿cierto o no? Porque eso es lo que debería de hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, no es por lo que nosotros sintamos o querramos hacer, sino qué es lo correcto delante de Dios. ¿Qué es lo que está correcto delante del Rey? Fíjese lo que dice la palabra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué dice? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto mire, le vamos a comparar a algo, porque el Señor Jesús siempre daba parábolas. Si una persona que tiene diabetes y le dicen no puedes comer azúcar, no, pero es que se me antoja todos los días un pastelito, y come, o sea, se está sentenciando ¿a qué? A la muerte. Lo mismo es en el evangelio. Si Dios dice por aquí esto es así recto, es recto. Ya, si nos dice esto te hace daño, nos hace daño. Si no obedecer esto te trae consecuencias, te trae consecuencias. Hace poco una persona llegó y me dijo que venía a reconciliarse, y me dijo que por no diezmar, en un ratito perdió miles de dólares en su cuenta bancaria y hasta se endeudó. O sea, en un momento cuando Dios ya te habló tanto de cierta circunstancia, ahí ya se va a meter Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, eso es en una parte, y hay diferentes partes en las que Dios se va a meter. A mí me mandaron a llamar un día porque una muchacha tenía un demonio de muerte, y ese demonio la perseguía y la liberó el Señor. Pero ¿sabe por qué esa muchacha tenía ese demonio de muerte? Porque se masturbaba y así ministraba. ¿Y sabe qué pasó? Que como no le quiso hacer caso al Señor de tanto hablarle, el Señor permitió que le empezara a perseguir un demonio de muerte para que se arrepintiera. O sea, tenemos que entender que el Dios que servimos es un Dios vivo, y que Él lo único que quiere es que nosotros tengamos vida. Eso es todo el Señor. Yo desde que Dios me salvó yo estoy contenta. ¿Y sabe por qué? Porque antes, la verdad, yo no tenía felicidad. Mi felicidad yo la conocí conociendo a Cristo Jesús. Y mucha gente que
no he entendido, el andar en las calles no te deja nada bueno. Yo se lo puedo decir. El andar con malas amistades no nos deja nada bueno. A mí no me dejó nada bueno. Pero cuando conocí a Cristo, yo le puedo decir que desde ahí para acá todo es una bendición. Aún los momentos más difíciles, usted tiene a quien clamar. Aún en los momentos donde nadie le puede ayudar, usted se arrodilla y llega a la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, y te sientes tan aliviado. Es una bendición tan grande. Aún cuando, pero imagínense, cuando no tenía a Dios, ¿a quién recurría? Cuando uno no tiene a Dios, aunque te abracen tus papás, aunque te abrace quien te abrace, no puedes tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando estamos con Cristo Jesús tenemos una paz tremenda. Mire lo que dice la palabra. La Biblia dice que Él vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, nadie te va a ti a trazar un destino y decir, esta cosecha es tuya. O sea, tú mismo siembras lo que quieres recibir de parte del Señor. ¿Cuánto me están entendiendo? Si nosotros hacemos lo bueno delante del Señor, vamos a recibir una recompensa grande. Ahora, si nosotros decimos, Señor, ¿sabes qué? Ya me cansé de hacer lo bueno. Hey, yo no se lo recomiendo. Porque la Biblia dice que Dios es benigno para con los que le aman. Pero cuando le damos la espalda al Señor es fuego consumidor. Yo no quiero un barazo del Señor. Esos barazos han de doler bien fuerte. Mejor caminamos, mire, rectacitos. Fíjese lo que dice el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿De dónde fue sacado Adán y Eva? Del Edén, ¿verdad? Y dice que el árbol de la vida le pusieron ¿qué? Unos querubines con espadas para cuidarlo. Y dice que son bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mire lo que dice aquí: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace y ama mentira. Así que fíjese todo lo que dice aquí. Cuando habla de los perros, no va a usted pensar en los que andan moviendo la cola, el perrito que tiene en su casa. En la Biblia los perros son los malos obreros. También habla de los que, habla del que perro que vomita y luego vuelve y ¿qué? Come su vómito. O sea, eso se refiere. Fíjese lo que dice la Biblia. Los hechiceros, ¿cuántas veces usted ha visto gente que anuncia lo que sea y tienen una Biblia? ¿Y son qué? Hechiceros. Cuando una gente entra a un lugar donde, ¿sabe usted que tenían ahí Biblia? Tienen la Biblia ahí. Y no por tener la Biblia, ¿qué? Se van a salvar. O sea, todo esto, dice el Señor, ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los idólatras, ni todo aquel que hace y ama mentira. O sea, Él dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y cuando nosotros miramos la ropa, dice que nosotros nos vamos a vestir de lino fino. ¿Sabe cuál es el lino fino? Las obras justas nuestras. O sea, el hacer justicia en el Señor. Cristo nos lava, pero Él espera que nosotros demos fruto. Él espera que nosotros demos fruto digno de arrepentimiento, que nosotros cambiemos. El que era borracho ya no es más borracho, el que era ladrón no es más ladrón, el que era asesino ya no anda matando. O sea, Él espera un cambio de vida de adentro hacia afuera. O sea, porque si nomás cambiamos de afuera, está difícil, ¿verdad? Yo la otra vez me dieron un mango y se miraba bien rico así. Y yo dije, me hicieron la noche, dije yo. Y cuando le pegué la mordida, estaba podrido ese mango por dentro. Lo tuve que echar a la basura. Y yo pensaba que hasta se me hacía que estaba bien jugoso, porque por fuera se miraba bien bonito, pero por dentro eso estaba incomible, estaba todo negro.
Es todo podrido. Y por fuera se miraba bonito. Entonces, en la vida cristiana, no solamente por fuera nos tenemos que ver bien. O sea, tenemos que empezar ¿qué? De adentro hacia afuera. O sea, tener una actitud diferente a la que teníamos cuando estábamos allá afuera sin Cristo. O sea, si nos gustaba ojo por ojo y diente por diente, ya no, ¿verdad? Ahora tenemos que amar y perdonar a los que nos hacen daño. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, Cristo Jesús murió por nosotros para darnos una vida diferente. Así que el evangelio usted no lo puede llevar por emociones, porque si usted lo lleva por emociones, usted no va a llegar muy lejos. Usted va a estar todo el tiempo dando vueltas en el mismo círculo. Ay, es que no me saludó el hermano fulano, ya no voy a ir a la iglesia. Y eso también está para allá, ¿verdad? Usted que acaba de empezar. O sea, hay gente que es muy emocionalista. Si sentí en el culto, estuvo Dios. Si no sentí, no estuvo Dios. Equivocación. Dios está con nosotros 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo. O sea, nosotros no caminamos por emociones. Es lindo sentir la presencia del Señor, pero aunque no la sintiéramos, Dios está ahí. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados, ahí está ¿quién? Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos de entender que la Biblia no es por emociones. O sea, si Dios dice que caminemos, tenemos que caminar. Nos guste o no nos guste donde Dios nos pase, no nos guste donde Dios nos pase. ¿A cuánto les ha gustado donde Dios los pasa? Muchas veces no, ¿verdad? Muchas veces no nos gusta donde Dios nos pasa. Pero de ahí salen frutos dignos de arrepentimiento. Entonces eso es lo más importante que Dios trabaja en nosotros, nuestra vida espiritual, nuestro carácter tan bendecido. Voltea a ver a alguien y tienes un carácter muy bendecido. Así de que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron, y todas ¿qué? Son hechas nuevas. Necesitamos que todas las cosas dentro de nosotros sean ¿qué? Nuevas. Y sabe una cosa, Dios no va a hacer todo el trabajo por nosotros. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. O sea, imagínense que a usted le digan, ¿sabes qué? Te traje esta comida, estas verduras, esta carne, para que haga un buen guiso. Pero si usted se queda viendo la comida, las verduras y no mueve las manos, el guiso nunca va a estar. O sea, puede pasar todo el día viéndolo, pero el guiso no se va a hacer solo. Lo mismo es en el evangelio. Dios nos dejó todo, pero Él espera que nosotros pongamos de nuestra parte para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida sea diferente. Dele fuerte las palmas al Señor. Dios nos ha mandado para avanzar hacia adelante y no para ver para atrás. Amén. Y si en un momento alguien cae, de ahí se tiene que levantar, no se va a quedar todo el tiempo así. Imagínense un niño que se caiga y se raspa y se queda ahí una vida entera llorando, ¿no, verdad? Llora un rato y se cura y se vuelve a levantar para caminar. Amén. Así de que vamos a pasar un momento donde usted y yo podemos